Denuncia en la Corte de Canadá y en la Embajada de Canadá en México por el homicidio de un activista. ¿Qué sucedió, Ángeles? Sí, bueno, aquí te comento que organizaciones sociales y ambientalistas de Chiapas, México y Canadá llevaron a la Corte de Canadá de este país la demanda contra la embajada de este país en México por el homicidio del ambientalista chiapaneco Mariano Abarca, ocurrido ya en noviembre de 2009 en Chicomucelo, Chiapas. Te comento que las organizaciones y la familia de Abarca documentaron durante varios años el proceder de la embajada canadiense y a través de la Ley de Acceso a la Información de ese país, de Canadá, lograron obtener los correos electrónicos que intercambió la embajada con la empresa Blackfire, que estaba explotando una mina de baryta en Chicomucelo. Bueno, investigaron en esos correos cuáles son los monitoreos y cuáles eran, digamos, los correos que se estaban enviando entre la empresa, entre la embajada y entre el gobierno de Chiapas en el periodo previo y posterior al homicidio del ambientalista. Hay al menos 18 pruebas documentales que indican que la embajada intervino a favor de la minera, eso aseguran las organizaciones, y esto para contener las protestas por la extracción que llevaban a cabo en el municipio de Chicomucelo. Hechos que desencadenaron, dicen, la muerte de Mariano Abarca en manos de trabajadores de la empresa. Los demandantes de justicia presentaron la demanda ante la Corte de Canadá para que a su vez esta instancia ordene al comisionado para la integridad de la administración pública de ese país una investigación, toda vez que este se negó a hacerlo ya en una primera instancia, pese a que en febrero pues se presentaron ante este comisionado todas las pruebas del caso. Tenemos lo que dice el hijo de Mariano Abarca, primero José Luis Abarca. Al comisionado le entregamos suficiente información que fuimos recabando durante casi 9 años, tanto en México como en Canadá. Con ello demostramos que la Embajada de Canadá de México actuó en contubernio con la empresa Blackfire Exploration justo en diferentes momentos antes de su asesinato, en los cuales Mariano Abarca era amenazado, criminalizado, fue denunciado directamente por la empresa Blackfire y luego detenido y encarcelado. A pesar del amplio conocimiento del conflicto de la Blackfire en Chicomucelo y los riesgos que enfrentaba Mariano, la embajada intervino de forma directa en los asuntos de la política interna mexicana, al usar la envergadura de la diplomacia canadiense para abogar a favor de la empresa ante el gobierno de Chiapas. Luego, aún después del asesinato de Mariano, la embajada continuó asesorando a la empresa, inclusive sobre cómo demandar a México bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, frente a la clausura de su mina por violaciones ambientales. Sí, te comento que los demandantes, la viuda y los hijos de Mariano Abarca, también las organizaciones Otros Mundos Chiapas, Mining Watch de Canadá, que es un centro de monitoreo de la actividad minera allá en Canadá, y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, además del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, consideran que en este caso se documentó de manera contundente la participación de la embajada a favor de la empresa minera involucrada en el homicidio, por lo que se espera que la Corte ordene la investigación del actuar de los diplomáticos. De hacerlo, ellos señalan, sentaría un precedente para que la diplomacia canadiense apegue su actuar conforme a derecho y sobre todo considerando que el 70% de la inversión minera en México proviene de ese país. Tenemos la opinión de Jane Moore de Mining Watch y de Miguel Ángel de los Santos, el abogado que lleva el caso. 70% de la inversión privada en el sector transnacional, en el sector minero en México, viene de Canadá. Más de 50% de los activos mineros de Canadá fuera de Canadá están en América Latina. Y el asesinato de Mariano es uno de muchos casos de violencia, de criminalización de los defensores de la tierra, de la vida, de la naturaleza frente a los graves impactos de la minería. Entonces, lo que estamos peleando acá tiene mucha importancia para los muchos procesos de defensa que se están realizando en todo el país. Llevar también ante las instancias de justicia de Canadá el caso de Mariano implica sentar el precedente para
que las acciones de las misiones diplomáticas canadienses, estadounidenses o de cualquier otro país poderoso con intereses económicos, mineros en los países subdesarrollados sea revisado. Porque hasta ahora las misiones diplomáticas por lo visto pueden andar por todo el país, caminar por todo el país, intervenir, presionar a los gobiernos, Guerrero, Puebla, Chiapas, poniendo en riesgo la vida de los ambientalistas, de quienes defienden los derechos humanos. Sí, finalmente, Carmen, solo subrayar que de acuerdo a las pruebas documentales, la embajada urgió al gobierno mexicano para que contuviera las protestas, eso en el periodo en el que Mariano Abarca era la activa persona que estaba encabezando estas protestas, e ignoró la solicitud de ayuda que había recibido por parte de pobladores de Chicomucelo y del mismo Mariano Abarca. Ellos acudieron a la embajada a solicitar su intervención y ayuda porque ya estaban recibiendo las amenazas de esa empresa. Y bueno, finalmente, a los pocos meses de que habían acudido a la embajada, Mariano Abarca fue asesinado, y pues te comento que hasta la fecha su crimen no ha sido castigado. Y bueno, se espera que la Corte resuelva la petición de investigación antes de diciembre de este año, y de forma paralela, pues te comento también que este caso ya lo está llevando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ángeles Mariscal, pues seguiremos de cerca esto que nos mencionas, esta pues desde luego petición que hacen y denuncia que hacen las organizaciones sociales y ambientalistas en Chiapas por este tema, y pues la denuncia formal ante la Corte de Canadá y esta presentación a la embajada no es cualquier cosa, de un tema que habremos de seguir muy de cerca. Estamos al habla, Ángeles, gracias por el reporte y seguiremos con el asunto. Muy buenos días.